Aleluya, qué bueno es el Señor. Dios bendiga a todo el pueblo, a todos los hermanos y amigos que están conectados y que se van a conectar. Este es nuestro hermano y amigo Michael Rosario. Le damos toda la gloria al Señor por esta gran oportunidad que nos permite en esta noche poder estar junto a este hermoso pueblo. Sabemos que Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Aquí son las 10:10 de la noche. Hoy es 30 de diciembre del 2024. Pronto a culminar el 2024 para comenzar el 2025, si así el Señor lo permite. Gracias le damos al Señor por toda la manifestación, la oportunidad, su misericordia y su gracia de poder gozarnos este año 2024 bajo la gloria del Dios Todopoderoso. Así que saludamos a todos los hermanos y a todos los amigos que están conectándose y que se van a ir conectando, amén, a través de este corto tiempo. Estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad, por este espacio que el Señor nos permite de poder estar junto a este hermoso pueblo. Así que el tiempo corre, el tiempo apremia. Saludo a todos los que se conectan, a todos los que están por ahí. Un abrazo. Nixon Vidal Peyó, Dios te bendiga, siervo. Qué bueno el poder tenerte ahí. Un abrazo fuerte. Sabes que le amamos de todo corazón. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Amén, siervo. Saludo a Daisy. Saludo de tu hermano y amigo Michael Rosario, desde aquí, desde este rincón. Isabela, Puerto Rico, Galateo City. Amén. 10:12 p.m. de la noche, 30 de diciembre. A punto de culminar el año 2024 y comenzar el 2025 en la gloria del Señor. Acabamos de salir de un culto poderoso en nuestra iglesia, la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial del Pueblo de Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. Así que un cultazo de oración sumamente poderoso, y sabemos que Dios ha de hacer cosas sobrenatural en medio de este tiempo tremendo. Así que reciba un saludo de tu hermano Michael Rosario y le damos la gloria al Señor por esta oportunidad que Él nos permite. Amén. Así que puede escribir la petición, puede escribir, amén, y con mucha humildad estaremos contestando su petición. Escríbanos para oración, escríbanos cuál es su situación y estaremos orando por la misma. Así que gracias le damos al Señor. Analizaba yo ciertos puntos cuando el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, el hombre que tuvo una experiencia con Cristo cuando iba de camino a Damasco. Y era interesante porque Pablo, a pesar que tuvo una experiencia con el Señor y que Dios estaba con él, tenía dificultades. Rafa, Dios te bendiga. Yaribet, Dios te bendiga. Mi esposa Miriam Kairi, alábalo si te atreves. Aleluya. A pesar que Pablo tenía un llamado de parte del Señor y que Dios estaba con él, tenía muchas dificultades para poder llegar a diferentes partes que él había puesto como en agenda para poder realizar y ministrar y demostrar dones en diferentes iglesias y poder ser de bendición a otros que esperaban algo diferente. Pablo en una ocasión hablaba y decía que el evangelio no consiste en palabras sino en poder. Anita, Dios te bendiga, qué bueno poder saludarte. Me alegra mucho que estés, amén, mejorando, y saludo a toda tu familia y que mañana pases un día muy excelente, muy bueno junto a tus seres queridos. Dios tiene todas las cosas en control
y conocemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que seguimos orando por ti, por tu familia. Sabes que le amamos de gratis. Amén. Hacia adelante en el Señor. Gloria al que vive por siempre. Ya como ven, Puerto Rico está haciendo un poco de frío, Anita, pero no tanto frío como ustedes están aguantando por allá. Aleluya. Así que abrígate bien y gózate en el Señor, porque Dios ha preparado esta hora para bendecir tu vida y bendecir la vida de todos los amigos que van a estar escuchando y que van a escuchar a lo largo del tiempo, a través de los días. Y estamos muy agradecidos por lo que Dios ha estado haciendo. Fíjense que hay un verso bien interesante en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 18. Y quiero traer este verso en connotación, porque a veces los hombres no entienden los estorbos que tenemos en el camino para poder lograr lo que Dios ha prometido en medio de nuestras vidas. Sin embargo, el hombre de Dios, el hombre de un conocimiento vasto en la Escritura y que Dios andaba con él, tuvo ciertos percances para poder llegar a diferentes lugares y poder ser de bendición a un pueblo que esperaba con ansia el mover de las aguas, el mover del Espíritu Santo, ríos de agua viva, correr por su ser, el bautismo del Espíritu Santo en diferentes ciudades. Sin embargo, el hombre que estaba capacitado y que tenía una experiencia con Dios y que tenía una relación con Dios estaba muy preocupado, porque el enemigo, dice el apóstol Pablo en una ocasión, y quiero traer esto en connotación basado a la referencia, basado a los estorbos que a veces el hombre tiene y pelea. A veces pelea con Dios y no entiende que Dios, hermano, no tienta a nadie. Aleluya. Sin embargo, no podemos olvidar claramente que el apóstol Pablo habló una palabra muy poderosa y reveló un misterio a un pueblo que estaba viviendo ciertas persecuciones y que también estaba peleando una guerra espiritual que no la podían entender. Sin embargo, Pablo estaba enfatizando en la carta a los Efesios. Y en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo estaba muy claro de la situación que estaba viviendo el pueblo. Aunque él tenía situaciones adversas, conflictos, enfermedades, dolencia, él estaba teniendo estorbos en su vida. Sin embargo, comienza a revelar para que el hombre entendiera que no estaba peleando con el vecino. Y ve, Dios te bendiga, qué bueno tenerte por ahí. Que no estaba peleando con el vecino, porque el ser humano debe de entender que la lucha que usted tiene no es con el hombre, no es con un humano. La lucha que usted tiene, dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios en el capítulo número 6, dice, porque no tenemos lucha con sangre ni carne. Mire esto, habla una revelación muy poderosa por la cual el mundo debe de entender y el pueblo debe de enfatizar que la lucha no es con el brujo, ni con el santero, ni con el vecino, ni con la vecina, ni con el hermano. Dice el apóstol Pablo claramente en esta carta para que podamos entender claramente lo que estamos viviendo. Y hay mucha gente viviendo grandes luchas espirituales y muchas luchas mentales. Hay gente con luchas mentales muy poderosas y que no entienden. Arcelio, Dios te bendiga. Saludo a toda esa gente que amamos. Y no lo entendemos. Pensamos que es un mal día o que algo está en nuestra contra y que o puede que sea un trabajo de brujería, de hechicería. Probablemente lo sea, pero ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué está impulsando que usted tenga un conflicto mental o que usted tenga un conflicto espiritual o una situación adversa que no le entiende, porque ayer se levantó bien, con fuerza, con ánimo, pero algo sucedió que dañó su ambiente, que dañó su contorno, su ámbito espiritual? Y Pablo habla en una ocasión y dice,
claramente en el capítulo 6 de Efesios, en el verso número 12. Dice, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y está hablando de lugares que podemos palpar y que es real, una lucha impresionante en las regiones celestes, en los lugares celestiales. Hay un conflicto, recordando que lo que hoy estamos viendo, amén, viene de lo que no podemos ver o de lo que muchos no han podido experimentar. Pero hay un misterio claro para poder entender que lo que Dios quiere enfatizar en medio de un pueblo que hoy es afligido por espíritus inmundos y por espíritus de depresión, espíritus de tristeza, espíritus de enfermedades que están ahí, que muchos lo están experimentando, pero no saben cómo acudir, o no saben cómo pelear, o no saben cómo luchar contra esto. Dice el apóstol Pablo en el verso 10 para que podamos entender y hablamos claro, porque Dios es claro en medio de cada tiempo, de cada minuto. Dios siempre quiere hablarle a alguien. ¿A quién? A alguien que está viviendo un momento muy difícil y que no entiende lo que está viviendo. Primero, le dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y es impresionante porque a veces, hermanos, queremos fortalecernos en lo material o en lo que ofrece este mundo. Y ahí no podemos fortalecernos porque eso es lo que le gusta a esta carne, a esta humanidad. ¿Ven? Sin embargo, el apóstol declara un misterio bien interesante para que podamos entender que Dios nos da las herramientas para que podamos salir de donde nos encontramos. Y puede que haya gente que nos esté escuchando que esté viviendo una adversidad muy fuerte y que no entienda por qué, amén, siente sombra o siente voces que le hablan negativas para que cometan una locura en medio de una situación muy, muy peligrosa. Y es interesante porque hay momentos donde la gente no entiende, hermano, que el enemigo quiere llevarte a una desesperación, a un estado de desesperación. Y es notable que cuando los hombres entran en un estado de desesperación, cometen decisiones muy difíciles y muy locas que nos sacan del plan de Dios, que nos sacan de la voluntad de Dios. Y es interesante porque Pablo, amén, y el mundo debe de entender, la iglesia debe de entender que en la palabra de Dios, que es la profecía más segura, ahí hay respuesta para tu problema. De que tengo que esperar que Dios meta su mano, sí, pero si tú confías, Harold, Dios te bendiga, un abrazo. Si tú confías y crees que Dios es poderoso para sacarte del lago cenagoso donde tú te encuentras y que has visto y que has experimentado el valle de sombra y de muerte, lo único que tenemos que hacer, porque el Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y es interesante porque le dijo en una ocasión a uno de sus profetas, cuando había una persecución muy poderosa, Jeremías le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es interesante porque el Señor invita al pueblo a clamar, a orar, a clamar a voz al cuello. Amén. Y a no desesperarse. Porque habla claramente, dice la Biblia, echad toda ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Y puedo entender que tu problema haya sido muy complicado, muy difícil, y que digas, Michael, es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo, porque estoy pasando por una situación muy difícil que tú no la puedes entender. Y yo entiendo que puede que yo no haya pasado por la situación que tú estás pasando, pero yo también he tenido que pasar situaciones muy adversas donde yo he tenido que animarme y he tenido que tener grandes retos para poder lograr lo que Dios ha podido hacer en mi vida. Y si Dios habló a mi vida, si yo persevero en fe creyendo en aquel que me habló, yo veré
la promesa cumplirse. Y entiendo que a veces somos vulnerables y que a veces tenemos situaciones, problemas, incapacidades. A veces nos sentimos muy débiles. A veces estamos arrastrándonos para poder llegar de aquí a allá. Y es una fuerza complicada. Es una guerra muy fuerte que solamente dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Bendito el que vive por siempre. Saludo al evangelista Alba Pérez. Saludo desde aquí, desde la isla de Puerto Rico, hacia adelante en el Señor. Y es impresionante, hermano, porque a través del tiempo recibimos llamadas telefónicas o mensajes de texto, recibiendo ciertas preocupaciones de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que Cristo estaba comprometido con el pueblo y que le había dado autoridad. Le habló a sus discípulos señalando algo bien claro y bien interesante, porque le dijo: os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra de maldad, y nada os dañará. Pero me pregunto yo a la iglesia de Jesucristo, si Dios te ha dado el poder, ¿para qué tú lo quieres? El poder es para usarlo. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Y el enemigo, hermano, que en uno de sus planes, en una de sus agendas, ha planificado ir en contra del hombre de Dios o de la mujer de Dios, con el propósito de quitarle la autoridad que se le ha delegado. Aleluya. Bendito el que vive. Y que ha estado detrás de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios y de aquellos que tienen propósito de Dios, porque puede que los que me estén escuchando todavía no hayan dado el paso de fe, pero tienen una guerra y un conflicto mental, de tristeza y de depresión, sin deseos de vivir, y no entiendan por qué están viviendo eso. Y yo sé que el enemigo está buscando y va detrás de aquellos que tienen propósito y tienen, hermano, promesas de Dios, que aunque todavía ellos no lo saben, hay propósito de Dios y hay respuesta de Dios para el pueblo. Pero ¿cómo es posible si todavía, Michael, yo no he conocido al Señor y no sé qué hacer? Mire lo que dice el libro de Jeremías en una ocasión, cuando recibe el llamado de Dios. Recibe el llamado de Dios con propósito, porque Dios no es loco. Dios no es loco. Dios conoce. Dios te conoce. Dios sabe. Él está bien atento a la situación que tú estás viviendo. Pero la pregunta delante de Dios y sobre la mesa será: Dios, pero ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites aquello? ¿Por qué tú has permitido que yo viva una situación como esta? Si yo quiero servirte, si yo quiero buscarte, si yo anhelo la llenura, y que hay algo que no puedo y que intento hacerlo y hay algo que me dice no lo haga. ¿Por qué yo estoy pasando esto? Si yo no tengo ni llamado de Dios, pero ese es el pensamiento humano, un pensamiento que no está conforme al pensamiento de Dios. Dios habla en su palabra y dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, y estarás afanado con tus trabajos, con tus quehaceres, ignorando el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios es aprisa. Sin embargo, Dios le habla a Jeremías, le habla algo muy interesante, porque Dios ha estado muy atento al pueblo. Sin embargo, bendito el que vive por siempre, habla en el capítulo número 1 del libro de Jeremías y en el verso número 4, cuando dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire el tiempo que Dios había escogido y señalado a Jeremías, pero se le había revelado muchos años después la promesa, el llamado de Dios, el propósito de Dios. Y era un propósito tremendo, un reto muy grande delante de sus ojos. Y decía: vino palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieres te santifiqué. Antes del nacimiento de Jeremías ya había sido santificado este hombre para el ministerio, para cumplir la encomienda que se le había puesto en las manos a aquel hombre. Sin embargo, hermano, bendito el que vive, dice: te di por profeta a las naciones.
Mira, esto es interesante, un señalamiento como este tan tremendo, cuando el Señor, mira, escoge, unge. ¿Y qué ha sucedido? Han estado pasando situaciones que no las esperaba, situaciones que te agarraron por sorpresa, situaciones que al parecer no estaban en tu agenda, situaciones que al parecer llegaron en el momento inapropiado, cuando tú estabas muy confiado, cuando tú estabas, óigame, desapercibido. Llegaron momentos difíciles y tu pregunta será, ¿pero qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá extenderme la mano? ¿Quién podrá confiar en mí para decir que yo pueda echar para adelante? Sin embargo, hermano, estaba ahí. Jeremías tenía una excusa, porque el problema para llegar y reconocer a Cristo como único y exclusivo Salvador es una excusa. Excusas, hermano. Muy grande. Ángel Román, Dios te bendiga. Bendito el que vive. Amén. Dios te bendiga más, mi hermano. Muchas bendiciones de lo alto. Gracias, Alba Pérez. Bendito el Dios Todopoderoso. Era impresionante. Historias claras. Historias de hombres con llamado. Sin embargo, Pablo, Saulo, tenía un llamado, una encomienda. Le llaman el apóstol a los gentiles. Pero ¿qué sucede? Él procuraba, tenía en su agenda llegar a Tesalónica. Y en la primera carta a los tesalonicenses, porque en estas cartas tenía un mensaje muy claro. Y el mensaje central de las cartas a los tesalonicenses era la venida del Señor. Aleluya. El arrebatamiento. El retorno del maestro. Pero él se había propuesto en su agenda llegar a diferentes lugares, no tan solo a Tesalónica, sino también a Roma. Hablaba el apóstol en una de sus cartas a los tesalonicenses, porque decía, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hay estorbos en tu vida. Hay estorbos en mi vida. Puede que el estorbo sea la incredulidad. Puede que el estorbo sea la falta de fe. Puede que el estorbo sea la falta de experiencia. Puede que el estorbo sea los desánimos. Puede que sea la depresión, puede que sea, hermano, el desaliento, los deseos de no vivir. Pero es claro que si Dios te está llamando para llevarte a otro nivel, para llevarte, hermano, a una estatura de un varón perfecto, a la plenitud de un varón perfecto. Es impresionante. José Rodríguez, mi amigo, Dios te bendiga. Saludo a todo ese pueblo. Estamos enfatizando en el apóstol Pablo cuando habló en la primera carta a los tesalonicenses. Primero, ¿por qué Satanás quería impedir, el Bacorchado, Dios te bendiga, quería impedir que Pablo llegara a Tesalónica? Primero, era una ciudad muy religiosa. En esta ciudad se adoraba, amén, a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. También se adoraba a Apolos, a Isis, a Serapis, a Dionisio. Y también se adoraba sin número de dioses paganos, esculturas hechas por mano de hombre. Saludo, Reinaldo Ríos. Y puede que esa sea un estorbo. Hay gente, con todo el respeto que yo pueda tener hacia mis amigos, hermanos que me estén escuchando, que me escucharán al lapso del tiempo, y que no quiero ofenderlos, sino que entendemos que hay estorbos que evitan que podamos tener una experiencia con aquel que es capaz de resolver un problema que para nosotros, una, se nos fue de las manos, dos, que para nosotros es imposible. Y a veces buscamos la forma de escapar y de abandonar la posición que Dios nos ha delegado, para que estemos claros de que no podemos pelear con nuestra fuerza, sino que peleamos con las fuerzas del Maestro. Cuando nos escondemos en la presencia de Dios, ahí podemos experimentar
un lapso de paz, una vida regocijada de gozo, una vida, hermano, llena de entusiasmo y de un denuedo en el espíritu para conquistar, aleluya, para hacer, para deshacer, para romper, para edificar. Cuando estamos claros a quién le hemos entregado nuestro corazón, no puede haber duda. La duda evita que podamos ver la gloria de Dios. Y hay gente que hoy me está viendo y que todavía no le ha entregado su corazón al Señor por una duda, porque alguien me comentó, porque alguien hechizó mi mente y me dijo que no valía la pena servirle a Dios porque había más problemas dentro que afuera. Y puede, hermano, que en parte tenga razón, pero yo prefiero, aleluya, tener un problema en Dios que tener un problema sin Dios, porque un problema en Dios, aleluya, yo solo tengo que descansar en Él y Él se encargará, aleluya, de darme la victoria. Pero un problema sin Dios, estoy derrotado por todos lados, no tengo la forma, estoy vulnerable, soy débil para poder enfrentar ciertas situaciones que solo Dios puede ayudar la vida de alguien que sabe, aleluya, que solo Dios puede hacer algo. Decía Cristo en una ocasión, Aida, Dios te bendiga, bendito el que vive por siempre. Cristo hablaba en una ocasión y decía, sin mí nada podéis hacer. Y a veces queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, seguimos con esta impresionante historia que llama mi atención, porque el apóstol Pablo estaba hablando claro los conflictos, los contratiempos que vivía en medio de su ministerio para lograr completar su agenda y poder tener una armonía espiritual de unidad en medio de un pueblo que ansiaba algo diferente y que tuviera experiencias grandes en medio de cada culto, de cada reunión, de cada asamblea, que Dios mostrara su poder, que Dios mostrara su gloria. Dios te bendiga, Peyo, alábalo si te atreves. Bendito el que vive. Hay una experiencia que marca la vida de los hombres y hay gente esperando ser marcados por el Espíritu de Dios, pero han tenido estorbo en el camino. Quizás han caído de la gracia de Dios, han pecado y han tenido problemas y muchos dan 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás y al parecer se han dado por vencido a causa de los malos entendidos, de la mala comunicación, de la falta del mandar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios ha estado ahí presente, Dios ha estado ahí, Dios ha estado escuchando, aleluya, y ha buscado la forma de decirte, mira, has mirado para todos lados y no has encontrado solución, solo te falta mirar hacia arriba. Cuando pongas tu mirada en mí, verás que yo soy poderoso para hacer de lo imposible posible. Mire, hermano, es claro, mire, hablaba el apóstol a la iglesia, o a los hermanos reunidos judíos que estaban en Roma. Estaba ahí declarando una palabra mientras escribía con lágrimas en sus ojos. Elba, gracias, que Dios te siga bendiciendo, hermano Michael, que este año, amén, está por venir. Elba, gracias por tu deseo, gracias a todos los amigos que desean que sigamos creciendo y Dios siga bendiciendo nuestra vida. Nuestro ministerio sin sus oraciones no puede permanecer de pie. Así que yo no le pido dinero, le pido que ore para que Dios nos dé la fuerza para poder hacer lo que a Él le agrada. Mire el apóstol Pablo, y ya mismo terminamos. En el capítulo número 1, verso 13, dice, no quiero que ignoréis, hermano, que con frecuencia he hecho planes para visitarlo, pero hasta ahora he sido estorbado. El estorbo, hermano. Hay complicaciones, hay situaciones, y sabemos que el tiempo que estamos viviendo no son tiempos de jugar al cristiano.
Son tiempos de enfatizar en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la consagración, en la santidad y en la paz con todos los amigos. Es impresionante cada agenda que tenía el hombre de Dios para poder llegar a los hermanos lejanos que estaban deseando ver la manifestación del Espíritu Santo en su vida con propósito para poder llegar a Roma. Pablo tuvo que enfrentar huracanes, serpientes picando, experiencias, hermanos, inolvidables. Cuántas experiencias inolvidables, aunque no han sido como la miel. Porque a veces, hermano, la gente habla de la miel, pero nunca ha probado la miel. Y a veces hablamos. No es lo mismo hablar de la miel que saborearse la miel. Y Pablo estaba comprometido con su mensaje, comprometido con el pueblo de Dios y con la encomienda que se le había otorgado. Él no negociaba. Él no estaba negociando el ministerio. Él sabía que el que quería vivir piadamente tendría que pasar persecución. Y los ministerios que nacen de la oración, los ministerios que nacen de la oración y el ayuno, son ministerios, hermanos, muy golpeados. Ministerios muy golpeados, hermanos, donde el enemigo busca la forma de robar la semilla, la palabra que se sembró en su corazón. Y entendemos que ha sido muy difícil, muy grande, pero muy grata la experiencia y la presencia de Dios en medio de su caminar. Amigos, si todavía no le has servido o no le has entregado el corazón a Jesús, muchos de los que me están escuchando, dile al que está al lado suyo: Cristo ha venido por ti. Cristo ha venido a visitarte. Él está buscando entrar, óigame, establecer una relación contigo en confianza. Él no quiere juzgarte. Él quiere llamarte, limpiarte, ponerte vestiduras nuevas y levantarte en el arrebatamiento que será pronto. Muy pronto la iglesia será levantada. Esta iglesia llamada con poder, con dones, para tener experiencia, para ver lo grande de un Dios poderoso. Sin embargo, el tema central de esta carta a los tesalonicenses que estaban viviendo grandes persecuciones, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Mire, porque es interesante cómo Dios quiere llamar a un pueblo para usarlo, para capacitarlo, para llenarlo de su espíritu, para darles poder, el poder, el dinamos, la dinamita que rompe ligadura, esa dinamita, la unción de Dios que pudre el yugo. Alábalo si te atreves. Esa unción de Dios que es manifiesta cuando usted lo adora y cuando yo lo adoro. Cuando usted lo adora, algo tiene que suceder. Aleluya. Cuando usted lo adora, hermano, el poder del Espíritu Santo desciende con poder en la vida de los hombres y rompe las cadenas que atan los cuerpos. Cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. El hombre no se puede quedar de igual manera como entró. Pero mire, estaba claro, capítulo 2, en la segunda carta, bendito el que vive por siempre. Primera carta a los tesalonicenses, del capítulo número 2, verso número 19. Mire qué interesante, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Sin embargo, hablaba en el capítulo 4 de la misma carta, porque los hombres ignoran el llamado de Dios. Sin embargo,
El apóstol Pedro hablaba en una ocasión, Rafa Rosa, Dios te bendiga. El apóstol Pedro hablaba en una ocasión en su capítulo número 3 y decía, a causa de los burladores, cuando los burladores estaban enfatizando dónde está la promesa del advenimiento. Sin embargo, Pedro enfatizó claramente en un mensaje muy predicado para aquel entonces y muy olvidado para este tiempo. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva, el arrebatamiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo era el mensaje central. Aleluya, era un mensaje de advertencia y de arrepentimiento al pueblo para que el pueblo no perdiera esta gran oportunidad de ser levantado en un abrir y cerrar de ojos. Y lamentablemente, hermano, el mensaje del arrebatamiento, el mensaje de la santidad y el mensaje en contra del pecado ha menguado. Se ha olvidado, los predicadores han olvidado. Pero ¿por qué olvidan un mensaje tan poderoso? Bueno, yo tengo mis criterios personales y no quiero traerlo a esta noche y en esta hora. Dios te bendiga, siervazo. Bendito el que vive. Mire, en el capítulo número 4, porque no estoy hablando algo conforme a lo que yo siento en mi corazón, sino, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, hermano, claramente, en el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando a los que murieron sin Cristo, sin la esperanza de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió, yo creo que Cristo murió. ¿Y usted cree que Cristo murió y resucitó? Él murió y resucitó al tercer día. Dice, y así también traerá Dios. ¿Quién traerá? Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. Eso fue a los que estaban ya perseverando con la llama encendida del Espíritu, declarando, ven Señor, ven, ven Señor Jesús, ven. Y es notable, hermano, la frialdad, la mortandad de hoy, hermano, que no esperan, que no anhelan el arrebatamiento, no anhelan la llenura del Espíritu Santo, no anhelan el don de lengua, no anhelan el don de interpretación, el don de milagros, de maravillas. La gente quiere el don de profecía. Alábalo si te atreves. Y la profecía más segura es la palabra de Dios. Entonces, declara el apóstol para terminar y no ser tan gravoso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, no en palabras firmes del apóstol, sino en palabras de Jesús. Decía, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no se quedarán en los sepulcros, porque el Señor mismo, mire, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bendito el que vive por siempre. ¡Qué interesante! Es interesante el llamado de Dios para un pueblo al arrepentimiento, porque Cristo está a la puerta. El arrebatamiento está pronto a suceder. ¿Cómo tú lo sabes, Mike? Bueno, hablaban los discípulos y se acercaban al maestro. Habló en Mateo capítulo 24 y enfatizó en varias señales muy interesantes, como la del engaño. Y también, Alexander, Dios te bendiga, también habló sobre los falsos cristos. También habló sobre las señales claras. Y hermano, es inevitable no ver las señales en nuestros ojos. Cristo está a la puerta y usted no se puede quedar. Estaré trayendo en estos días que se aproximan, ¿por qué usted no se puede quedar? ¿Qué sucederá con los que se queden? ¿Qué pasará con los que se pierdan?
pero también qué sucederá con los que se salvan. Los que se salvan, hermano. Es claro. Mire esto. Un poco de lo que estaré trayendo en próximos días. Hablaba el Señor, claro, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, no es llegar llorando y etcétera, y usted conoce todos los fragmentos de un hombre quebrantado, pero también conocemos lo que Dios puede hacer con un hombre quebrantado de corazón y que no está vacilando a ser cristiano. El ser cristiano no es basado en un título, sino en una vivencia clara de la Escritura. Bendito el que vive por siempre. Una vivencia clara de la Escritura. Porque es necesario, hermano. Es necesario y es claro todo lo que está aconteciendo. Pero Dios ha estado ahí manifestando su poder, manifestando su gloria. Ha estado moviéndose, ha estado haciendo, ha estado rompiendo cadenas. Mirna Ramos, Dios te bendiga. Aleluya. Ha estado modificando y haciendo. Sin embargo, ha estado esperando que tú le des una oportunidad y que le abras el corazón. Michael, para aceptar a Cristo tendré que llegar a un lugar, y es que me da temor, me da miedo de llegar a una iglesia para aceptar a Cristo como Salvador y ser diferente. Bueno, el congregarse es parte de tu crecimiento. La asamblea en medio de un pueblo donde Dios se manifiesta y que Dios hace presencia. Y no es que Dios, amén, esté solamente en el templo y que usted esté trabajando ahora mismo y que usted clame a Dios y Dios no le responda. No, es claro. Dice la Biblia que si usted sube al cielo, allí está Él. Y si en la tierra, allí está Él. Y si debajo de la tierra, en el Seol, ahí está Él. Es impresionante que Dios conoce el corazón y que Dios está bien atento. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Janet Ramos, Dios te bendiga. Edita Alegría, Dios te bendiga. Saluda a toda tu familia. Amén. Salúdame a tu abuela. Amén. Me saluda a tu May también allá en la capital de Nicaragua, Managua, Nicaragua. Saludo a toda esa gente linda y hermosa que extrañamos de todo corazón. Hermano, ¿qué tú estás esperando? Amigo que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, porque el qué dirán mis primos, qué dirán mis primas, qué dirán mis amigos, qué dirán mis padres, qué dirán mis vecinos si yo acepto a Cristo como Salvador. Oh, tendré un conflicto, tendré una guerra. Dice la Biblia que el que no ha dejado madre o padre o hermano o hijo por causa de mí no es digno de mí. Pero es claro, Sergio López, Dios te bendiga, es claro que Dios te está llamando. ¿Para qué? ¿Para juzgarte? No, Él te está llamando para limpiarte, para perdonar tus pecados, para llenarte de su espíritu, para transformar tu vida, para que des ejemplo de lo que Dios puede hacer en la tierra. Dios es poderoso para manifestar su gloria. Dios es poderoso para manifestar su poder en medio de esta generación. Estamos cortos de tiempo. Cristo está a la puerta y no hay tiempo que perder. Así que, hermano, le damos toda la gloria al Señor por lo que Dios sigue haciendo. Él ha sido muy bueno y Él seguirá siendo muy bueno. Ahora bien, si anhelas a Cristo en tu corazón, aunque estés trabajando, estés donde tú te encuentres, ahí está Dios. Dios está esperando tu reconocimiento. Está esperando que reconozcas a tu Hijo como único y exclusivo Salvador y que te apartes del pecado. Si quieres a Cristo como único y exclusivo Salvador, repite esta oración conmigo. Dios de poder y de gloria, acepto a tu Hijo como Salvador. Perdona mis pecados.
lávame en tu sangre, séllame con tu Espíritu Santo y apunta mi nombre en el libro de la vida. Si has repetido esta oración conmigo, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, has pasado de muerte a vida. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, gracias. Gracias por su tiempo. Estaré más a menudo trayendo palabra del Señor, refrigerio del Señor para el pueblo. Así que mi amigo y mi hermano, gracias por la oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Mira a los que te han aceptado como único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús reprendemos todo demonio y lo declaramos libre, propiedad tuya. En el nombre de Jesús. Padre, mira a este pueblo. Hay algunos enfermos, dolidos, hay algunos incapacitados, otros con grandes heridas, otros atados, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, imparte sanidad, imparte libertad. Dale gozo, Padre amado, al que no lo tiene. Dale paz al que no lo tiene. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amigo. Mañana le hago una invitación en la iglesia del pastor Gabito Rodríguez y su esposa Verónica Cabán. Estaremos despidiendo el año 2024 y recibiendo al 2025 en la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial del Pueblo de Isabela. Amén. Bendito el que sigue, se vive por siempre. Gracias, Edita. Amén. Siempre ha sido bueno. Allí estaremos celebrando, amén, y despidiendo el año. Celebrando el año 25 y despidiendo el 24. Fuera el año 2024. El culto comenzará a las 9 de la noche. Amén. Y sé que va a ser un culto de mucha bendición. Hemos estado experimentando una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Amigo, usted que desea llegar a un templo que esté cerca del pueblo de Isabela, estamos ubicados en el antiguo Paradise de Isabela. Pastor Oscar Serrano, Dios te bendiga, un abrazo. Nos gozamos ayer en su iglesia. Para mí fue una gran bendición. Estamos ubicados en la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial del Pueblo de Isabela. Eso está en el antiguo Paradise en Isabela. Si no tiene una iglesia donde congregarse, amén, ahí está nuestro pastor esperando. Si está cerca de Atillo, ahí está la iglesia del pastor Oscar Serrano, amén. Y si está en Camuy, está el pastor Serrano de la iglesia en Camuy, y etcétera. Si está en Quebradilla, está frente al parque de Bomba la iglesia del pastor Miguel Román. Y hermano, hay una amplitud para recibirlo y que usted salga edificado en su vida. Así que le damos toda la gloria al Señor. Le amamos de todo corazón. Gracias por su tiempo. Siga orando por nosotros para que Dios nos siga dando la victoria. Así que esto ha sido por hoy un manjar, una bendición. Amén. Los espero mañana en el culto de despedida de año. Ayer despedimos el año en la iglesia del pastor Serrano, en el pueblo de Atillo. Nos gozamos en gran manera. Un pueblo muy caluroso, muy amoroso, y mi esposa y yo, mi familia, salimos muy contentos de allí y le damos la gloria a Dios por eso. Amén. Así que para adelante. Y mañana es martes, y el miércoles seguiremos de fiesta, lo que es el 31. Hay un predicador para el 31 y el día 1 también seguimos de campaña. Iglesia Movimiento Avivamiento Mundial del Pueblo de Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez y su esposa Verónica Cabán. Así que, pase lo que pase, mi amigo, nunca se rinda. Dios te bendiga y hasta la próxima. Alábalo si te atreves. Aleluya.